Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por su apoyo en nuestros relatos y les recuerdo que también tenemos un canal para los episodios del podcast. Lo pueden encontrar en YouTube como Hablemos de Terror Podcast. Si no se han suscrito a nuestros canales, este es el momento indicado. Solo ese clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like y compartir. El siguiente es un relato basado en una historia real, así que relájate, sube el volumen y hablemos de terror. Me llamo Marco, soy ingeniero de audio y siempre he sido un tipo práctico, de los que creen que solo lo que se puede ver y tocar es real. Nunca me interesaron las historias de fantasmas o lo paranormal. Mi pasión siempre ha sido la música, especialmente la música regional mexicana. Después de años trabajando y ahorrando, finalmente logré mi sueño, abrir mi propio estudio de grabación. El estudio se convirtió rápidamente en un lugar popular entre las agrupaciones locales. Tenía todo lo necesario para grabaciones de alta calidad y me enorgullecía ver cómo los músicos salían satisfechos con el trabajo realizado. Desde bandas norteñas hasta grupos de mariachi, mi estudio siempre estaba lleno de vida y de música. Cada día era diferente. Algunos días el estudio se llenaba con los sonidos alegres de los acordeones y guitarras, mientras que otros días las baladas románticas de los solistas llenaban el aire. Me encantaba ver cómo cada grupo traía su propio estilo y su propia energía a este lugar. Sin embargo, a pesar del ajetreo y de la energía positiva, también empecé a notar cosas extrañas en este lugar. Al principio eran pequeños incidentes que fácilmente atribuía a la fatiga o al estrés del trabajo. Cosas como equipos que se apagaban solos o grabaciones que se alteraban sin explicación. Pero luego, los incidentes se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Una noche, mientras trabajaba solo en la mezcla de una canción, escuché claramente una voz en la grabación que no correspondía a ninguno de los músicos. Era una voz susurrante, casi inaudible, pero claramente presente en la pista. Revisé todas las grabaciones anteriores, pensando que podría ser un error o una interferencia, pero no había nada que explicara esa voz. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación que nunca había experimentado en mi vida práctica y lógica. A partir de ese momento, las cosas en el estudio empezaron a cambiar. Los músicos comentaban sentirse observados o escuchar susurros cuando no había nadie más en la sala. Algunos incluso se negaron a volver, diciendo que el estudio tenía mala vibra. Yo intentaba encontrar explicaciones lógicas para todo, pero en el fondo algo me decía que había algo más en mi estudio, algo que no podía explicarse tan sencillo. A medida que pasaba el tiempo, el estudio se fue llenando de historias y rumores. Lo más inquietante era que varios de los músicos que habían grabado en mi estudio ya no estaban con nosotros. Algunos habían fallecido durante la pandemia, una tragedia que había golpeado duro al mundo de la música. Empecé a notar un patrón extraño. Las grabaciones donde aparecían voces o sonidos inexplicables solían ser de grupos que habían perdido a uno o más de sus miembros. Era como si las huellas de su presencia se quedaran impregnadas en las pistas de audio, una especie de eco de su existencia que pues simplemente se negaba a desaparecer. Una noche, mientras trabajaba en la edición de una canción de un grupo cuyo cantante principal había fallecido recientemente, sucedió algo que me dejó helado. En medio de la pista, claramente audible, se escuchó la voz del cantante fallecido. Era una parte de la canción que les juro que no habíamos grabado, una estrofa que hablaba de despedida y recuerdos. Me quedé sentado, escuchando esa voz una y otra vez, intentando encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Nadie más había estado en el estudio cuando grabamos esa canción, y esa parte de la letra no existía en las notas originales. Los músicos del grupo quedaron igualmente impactados cuando les mostré la grabación. Algunos se emocionaron viéndolo como una señal de que su compañero seguía con ellos de alguna manera, aunque otros se mostraron más escépticos,
pero no podía negar la evidencia de lo que estaban escuchando. El estudio se convirtió en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre el presente y el más allá parecía como difuminarse. Ya los músicos venían no solo a grabar sus canciones, sino también en busca de una conexión con aquellos que ya no estaban. Yo, que siempre había sido un hombre de ciencia y de lógica, me encontré cuestionando mis propias creencias. No podía negar lo que mis oídos escuchaban, lo que mis ojos veían. Algo extraordinario pasaba en mi estudio, algo que no entendía. Y cada sesión de grabación se convirtió en una experiencia única, donde la música se mezclaba con lo inexplicable. Y aunque parte de mí quería cerrar el estudio, alejarme de todo eso, otra parte necesitaba entender. Necesitaba saber qué o quién estaba detrás de esos ecos y sombras. La atmósfera en el estudio se volvió cada vez más densa, cargada de emociones y de recuerdos. Los músicos que venían a grabar a menudo compartían historias sobre sus compañeros fallecidos, y parecía que cada relato añadía una capa más al misterio que envolvía el lugar. Una tarde, mientras trabajaba solo en el estudio, sucedió algo que me hizo cuestionar aún más la realidad. Estaba mezclando una pista, cuando de repente toda la electricidad se cortó. El estudio quedó sumido en la oscuridad. Un silencio absoluto me rodeaba y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando la luz volvió, noté que algo había cambiado en la configuración del equipo. Las perillas y los controles parecían haberse movidos por sí solo. Lo más extraño fue que la pista que estaba mezclando había sido alterada. Incluía una melodía de guitarra que estoy seguro que yo no había grabado. Una melodía que sonaba triste y nostálgica. De hecho, intenté replicar lo sucedido, pensando que podría haber sido un fallo técnico, pero fue imposible. La melodía era única, como si alguien la hubiera tocado en ese preciso momento de oscuridad. Los días siguientes, el estudio se llenó más de fenómenos inexplicables. Instrumentos que sonaban solos, susurros apenas perceptibles en las grabaciones, sombras que se movían en el rabillo del ojo. Los músicos lo sentían también. Algunos lo tomaban como una señal de que sus seres queridos seguían presentes, pero otros se mostraban como más reacios a aceptar lo que estaba sucediendo. Así que una noche decidí quedarme a dormir en el estudio, esperando experimentar algo que me diera respuestas. Me quedé despierto hasta tarde, observando y escuchando. Pasada la medianoche, comencé a oír una música suave, una mezcla de voces y cuerdas que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté, seguí el sonido que me llevó a la sala principal de grabación. Ahí en la penumbra vi figuras etéreas, casi transparentes, de músicos tocando sus instrumentos. No eran más que sombras, pero la música que producían era clara y emotiva. Permanecí inmóvil, observando el espectáculo. Las figuras no parecían notar mi presencia, estaban completamente absortas en su música. Era una escena surrealista, hermosa y melancólica a la vez. Cuando la música cesó, las figuras se desvanecieron, dejando la sala en silencio. En ese momento desperté y me quedé ahí en la oscuridad sintiendo una mezcla de asombro y tristeza. Algo extraordinario estaba ocurriendo en mi estudio, y ese sueño acababa de revelármelo. Después de aquella noche, el estudio se convirtió en un lugar aún más inquietante para mí. A pesar de que para algunos aquella experiencia podría ser buena, incluso bella, yo no podía sacudirme la sensación de que estaba jugando con algo que no entendía. Una noche que me quedé hasta tarde para trabajar, el estudio estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los equipos. Estaba completamente absorto en mi trabajo cuando de repente el aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. Levanté la vista y vi que la puerta del estudio se abría lentamente. No había nadie al otro lado, solo la oscuridad del pasillo. Sentí una oleada de miedo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me levanté y me acerqué a la puerta. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un rasguño lento y constante que venía de la sala de grabación.
Con cada paso que daba hacia la sala, el sonido se hacía más fuerte y más desesperado. Abrí la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Los instrumentos, al parecer, se movían solos. No me lo tomen a mal, no estaban flotando en el aire. Pero, por ejemplo, las guitarras, las cuerdas parecían estarse tocando. Los micrófonos emitían algún tipo de sonido. Pero lo que sí fue aterrador fue ver mi propia silla de mezclas girando violentamente, como si estuviera en medio de un torbellino. Los controles y las perillas se movían frenéticamente, creando una cacofonía de sonidos discordantes que llenaban la sala. Me quedé ahí incapaz de moverme, viendo cómo el estudio que había construido con tanto esfuerzo se convertía en un escenario de caos y terror. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los instrumentos y el silencio se unieron. Salí de ahí temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sé qué había causado ese fenómeno, pero no me iba a quedar más ahí. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto preguntándome si debía cerrar el estudio para siempre. Después de esa noche de terror extremo, supe que tenía que hacer algo. A pesar de mi escepticismo habitual, decidí buscar ayuda espiritual y contacté a un sacerdote local. Le expliqué que necesitaba solamente bendecir el estudio. No entré en detalles y jamás le comenté lo que había sucedido. Pero algo en mi voz probablemente delató mi desesperación. El padre llegó al estudio con un aire de serenidad que contrastaba con mi ansiedad. Comenzó a recorrer cada rincón del lugar, esparciendo agua bendita y recitando oraciones. Observé el ritual en silencio, preguntándome si realmente tendría algún efecto. Cuando terminó el padre, me aseguró que la bendición ayudaría a traer paz al lugar. Me sentí ligeramente aliviado, pero la duda rondaba mi mente. Después de que se fue, me quedé en el estudio escuchando el silencio esperando. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Los ruidos y los sucesos extraños continuaron, pero ya no había violentos episodios como antes. A veces, alguna puerta se abría y cerraba sola. Los instrumentos parecían tocar notas aisladas, pero nada comparado con lo que había vivido. Aunque la bendición parecía haber calmado la intensidad de los sucesos, no los detuvo. Así que me pregunté si lo que estaba pasando en el estudio era algo más allá del alcance de una bendición. ¿Sería posible que las almas de los músicos fallecidos estuvieran todavía presentes, aferradas a este mundo por su amor a la música? No lo sé. Solo sé que el estudio se había convertido en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre lo terrenal y lo espiritual parecía borrosa. Los músicos que venían a grabar a menudo comentaban sobre la atmósfera única del lugar. Algunos incluso decían sentirse inspirados por las energías que lo habitaban. Yo continué trabajando en el estudio, adaptándome a su nueva realidad. A veces en la quietud de la noche me siento solo en la sala de grabación, escuchando los suaves sonidos que llenan el aire, preguntándome sobre las historias y las vidas que habían dejado su huella en este lugar. Mis abuelos vivían en el pueblito, una localidad rural perteneciente al municipio de Jilotepec, cerca de Jalapa, Veracruz. Hace ya algunos años, mis papás iban a visitar a mis abuelitos de manera constante, pero en una de tantas visitas, la abuela le comentó a mi mamá que habían encontrado un campesino muerto en la parte final del rancho de mi abuelito, ya que ese día había salido a ver sus tierras que eran vecinas a las de mis abuelos y su familia. Al ver que no llegaba a la hora de costumbre, decidió ir a buscarlo, encontrándolo ya sin signos vitales. El parte médico había concluido en que la causa de muerte de este sujeto había sido un paro cardíaco, ya que cuando lo revisaron no presentaba huella de algún tipo de tortura o violencia. La familia dio aviso a las autoridades. Enseguida comenzaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el traslado del mismo al CEMEFO.
pero al llegar al rancho de mis abuelos, decidieron reposar el cuerpo del finado justo en la entrada del mismo. Después de esta pausa, decidieron continuar el camino para los trámites correspondientes. Al día siguiente, un familiar había fallecido, y mis abuelos vinieron a Jalapa para asistir al funeral. Después de acompañar un rato, mis abuelos quisieron regresarse al rancho. Mis papás trataron de persuadirlos para que se quedaran en casa, ya que era muy de madrugada para llevarlos hasta la suya. Pero al no lograr convencerlos, decidieron llevarlos de vuelta al rancho. Ellos me refieren que durante todo el trayecto no hubo ninguna situación fuera de lo común. Llegaron al rancho y mi papá decidió entrar a la mitad del entronque para dar la vuelta y retornar. Pero durante esa maniobra, su auto se apagó, quedándose parado justo a la mitad de la entrada. Mi abuelo, mi papá y mi mamá trataron de empujarlo, pero el carro se apesantó más y los esfuerzos no resultaron. Cuando decidieron descansar un poco del esfuerzo, escucharon unas pisadas, como si un grupo de personas vinieran en peregrinación. Ellos pensaron que tal vez era un grupo de amigos que regresaban de alguna fiesta o algo similar, porque no era recurrente que personas en sus 5 sentidos transitaran a esa hora por ahí. Sin embargo, mi mamá pensó que tal vez ese grupo de personas podrían ayudarlos a empujar el carro y retornar a casa. Pero al paso de los minutos, el sonido de las pisadas se fue extinguiendo hasta desaparecer. Mis papás pensaron que tal vez en este grupo se había ido por algún otro camino. No se espantaron al momento, y mi papá, en su último intento por maniobrar con el carro, decidió arrancarlo y mágicamente encendió rápido, dio vuelta y ya no presentó otra falla hasta que llegaron a Jalapa. Mis padres y mis abuelos piensan que tal vez el alma de aquel que reposaron en la entrada del rancho fue la que los ayudó a empujar el carro para que regresaran, o que tal vez estaba tratando de dar un mensaje debido a su muerte prematura. Sin embargo, en futuras ocasiones que llegamos a visitar a mis abuelos, jamás se volvió a presentar esta situación o alguna similar. Hasta la fecha, aún me ocasiona extrañeza el pensar que tal vez tuvieron la oportunidad de interactuar con un alma en pena. Antes de comenzar esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi hogar vivimos 5 personas: mamá, papá y 3 hijos, de los cuales somos 2 varones y una mujer, siendo yo el hijo mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años, hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno o incluso más entes paranormales. Puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Todo comenzó cuando mi hermana aún estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis 2 hermanos se disponían a ir a visitar a una tía. Pero mientras esperaban el transporte, 2 sujetos se fueron contra ellos para despojar de sus pertenencias a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. Porque creo que lo anterior fue el detonante de todo. Porque a raíz de toda esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando espiritual y psicológicamente muy vulnerable ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que hacía es que se levantaba en plena noche, cuando todos dormían, y luego se quedaba parada a un costado de la cama, de la de mis padres, por cierto. Lo hacía por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole en muchas ocasiones fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana qué le ocurría,
y ella siempre respondía, tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que el día de hoy recordamos entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, en donde mi hermana nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado, hecho un desastre, y con la diferencia de que esa noche hubo una tormenta eléctrica. Entonces, cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escucha el grito de ella, un grito bastante fuerte de mi hermana y un relámpago considerablemente cercano, como para sonar muy fuerte. Lo anterior fueron solo indicios de lo que posteriormente sucedería. En su momento pensamos que solo era sonambulismo. Sin embargo, mi madre dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos. Demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos ser el terror que le producían sus pesadillas. Ella en varias ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre, lo que nos hizo suponer que sus sueños eran recuerdos de aquel desafortunado asalto. Con el tiempo las cosas empezaron a tornarse más extrañas en casa, cosas que el día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la inferior. A través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, yo me comunicaba con ellos o les lanzaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban en la cama inferior y yo en mi cama. Estábamos haciendo intercambio de dulces y lo extraño ocurrió cuando dejé caer por ese espacio un dulce y los tres vimos claramente cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si ese dulce se hubiera teletransportado. Uno pensará que simplemente cayó, rebotó y rodó hasta ese lugar, pero no. Vimos con claridad cómo desapareció, como si se tratara de un truco de magia, un bug en la realidad, dejándonos confundidos y con un poco de miedo. Lo anterior fue el primer suceso extraño ocurrido en casa. De ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaba a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por su parte, escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo se nos movían las cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor, ya que había ocasiones en las que hasta gritaba, porque de repente veía la silueta, o en el peor de los casos, el rostro de una persona a través de la ventana. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecían empeorar. Comenzaban a suceder cosas más extrañas, y una de ellas hasta peligrosa. En una ocasión me encontraba caminando cerca de la barra de la cocina, junto con un primo. Sobre esa barra se encontraba un cuchillo, que lo habían utilizado para cortar limones. Cuando pasamos cerca de ahí, vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado, hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que en la cama de mis padres había lo que parecía ser la huella de un gato. Lo extraño aquí es que no había forma de que entrara un gato, y lo más extraño aún es que esa huella parecía ser de sangre. No había más manchas de sangre en el cuarto ni microgotas, solo estaba esa huella completa, hecha de sangre. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños en casa disminuyeron, pero ella comenzó a tener más conductas que no eran propias de ella. Se puso un poco más agresiva, incluso con mi madre. Ya no quería comer, ni siquiera lo que le gustaba, y ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Mi hermana tuvo muy malos episodios en la primaria, ya que tenía una profesora que en complicidad con la directora la acosaba, señalando a mi hermana injustamente de algunas cosas. De hecho, esto llevó a mi madre a reclamar por el maltrato que han tenido contra mi hermana. Esto
agravó un poco las cosas, pues ahora se encargaban de poner a las madres y a sus amigas en contra de mi hermana y de mi madre, culpándolas de los males que ellas mismas provocaban. Por suerte mi mamá era amiga de un profesor de ahí, quien tuvo la amabilidad de comunicar a mi madre con pruebas de lo que ellas intentaban hacer, pues hasta en las juntas de profesores, mi hermana y mi madre eran un tema de conversación, como un problema a resolver. Todo procedió legalmente y nunca más molestaron a mi hermana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, lo que llevó a empeorar el bienestar psicológico de mi hermana. Y en efecto, más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todos estos problemas ocurridos, se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica, lo que dio resultados muy positivos. Ya era más alegre y los acontecimientos extraños dejaban de suceder. Fue un periodo de relativa paz que duró como 4 o 5 años. Aún sucedían cosas paranormales durante ese periodo, pero eran cosas menores, a las que ya estábamos acostumbrados y no nos daban importancia. Posteriormente, esta paz se vería interrumpida por ciertos hechos que, además de significar un punto bajo en la estabilidad familiar, también trajo consigo una serie de acontecimientos mucho más atemorizantes para nosotros. Lo que sucedió es que una familiar, por problemas personales, se fue a vivir con nosotros un tiempo. En un inicio todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder diversos problemas, y es que parece ser que había llegado con algo más a mi casa. Pues además de que se sentía un ambiente un poco tenso en la casa, entre otros problemas que por motivos personales voy a omitir, para que aquella familiar no estuviera durmiendo en la sala, le construimos un cuarto improvisado en la azotea, con unas tablas y un marco de ventana que mi padre tenía guardado. Cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, mi hermana ya había entrado a la secundaria. En ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, una noche acompañé a mi madre a la azotea para ayudarle con un quehacer y para que no le diera miedo estar ahí. Nos empezamos a sentir observados desde el cuarto, por lo que se me ocurrió tomar una foto desde la ventana del cuarto. Lamentablemente, hoy solo queda describir la foto, pues la imagen se perdió en la galería del celular que antes tenía. Pero lo que se podía observar era la silueta de lo que parecía ser un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía exactamente esa apariencia. Junto a esta silueta de esa persona, también se pudieron observar las siluetas y rostros desfigurados por la calidad de la imagen de lo que parecían ser niños. Al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi padre no creía en todo lo que le contábamos, aun cuando le mostramos aquella foto, pues se lo consideró como una gran coincidencia. Pero pocos días después, mi padre se encontraba en la azotea. El resto estábamos en la sala. Y de repente vimos cómo bajó corriendo a toda velocidad desde la azotea. Pues resulta que vio cómo en la oscuridad pasó caminando una silueta oscura cerca de él. Aparentemente deshacer aquel cuarto no fue una solución. Poco tiempo después, estaba charlando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche ahí con mi hermana. Ella se estaba duchando en el momento, y entonces mientras charlaba con mi prima, percibíamos un sonido proveniente del pasillo que se encuentra fuera del cuarto. Era la voz de una mujer, hablándole a una niña. Eso nos pareció extraño, e incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Lo cual ella negó, pues ya se habían marchado. Comenzó a tornarse más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban dentro del cuarto, desplazándose hasta llegar al baño donde se encontraba mi hermana. Posteriormente escuchábamos el ruido del agua, como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la bañera. El problema es que no se escuchaba como mi hermana. Y es cuando le pregunté, «Joss, ¿tú estás brincando?» Ella lo negó. «¿Tú te estás riendo?»
Ella lo volvió a negar, pero con la diferencia de que esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana lo negaba, dejándonos confundidos y perturbados a mi prima y a mí por lo que acabábamos de escuchar. De ahí comenzaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, pero peores a las que le sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama, haciéndome saber que tenía miedo para que la dejara dormir conmigo, lo que me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella en algunas ocasiones. Mencionaré algunas de las cosas que sucedían, ordenando de lo que menor miedo me ha provocado hasta lo que más me perturbó acontecer. Mientras dormía, a veces solo se limitaba a levantar los brazos y torcer sus manos, como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces se le escuchaba murmurar algo inentendible, pero cuando yo quería bajar sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz ligeramente gutural y hasta me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla. Había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo, hasta que me di cuenta de que demoraba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño. Pero cuando fui a investigar, me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo en plena oscuridad. Cuando se daba cuenta de mi presencia, ella volteaba a verme con su mirada fija y luego devolvía la mirada al espejo, cosa que mi hermana asegura no recordar haber hecho. Una de las peores ocasiones eran cuando ella parecía ser jalada de los brazos hasta casi sentarse, porque definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía sus quejidos nuevamente con voz ligeramente gutural mientras intentaba soltarse. Otra noche, me despertó, llorando, diciendo que la silueta de un hombre le susurraba: «Te vas a morir». Esto, además de generarnos terror, nos generó mucho coraje e impotencia por no saber qué hacer ante estas cosas. Esa misma noche la dejé dormir en mi cama, y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera, y posteriormente volví a hacer lo mencionado en los primeros puntos. Por último, considerablemente la peor noche para mí fue una vez que la vi sentada en mi cama, en total oscuridad. Ella no contestaba cuando le hablaba, por lo que decidí tomar mi celular y alumbrar con la linterna del mismo. Me doy la sorpresa de verla con la boca bastante abierta y los ojos volteados, apuntando su rostro directamente hacia mí. Os invito a imaginar cómo viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias a mitad de la noche y sin saber qué hacer. Esa noche no pude evitar ir a despertar a mis padres para comentarles de aquella situación. En todo esto, identificamos un problema, y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que se encontraban en la casa. La razón del por qué suponíamos es que antes teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de casa. Esta funcionaba por internet y entonces podíamos ver y escuchar lo que sucedía en tiempo real, siempre y cuando estemos conectados a una red. Una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nos encontrábamos en casa de mi abuela. Eran las 11:30 de la noche más o menos, y por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que se podía escuchar nos obligó a regresar a nuestra casa, porque el ruido era tanto que pensamos que nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y de una mujer, y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchas posibles explicaciones. Tal vez las voces provenían de la calle. El problema es que en este vecindario no se acostumbraba a ver niños jugar en la calle, y menos a altas horas de la noche. Además, las cámaras de vigilancia que apuntaban a la calle no captaron ni personas, ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otro lado, a mi madre le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso.
hasta que mi padre se dispuso a llevar a mis hermanos a la escuela, mientras ella se quedaba dormida en casa. Luego de que mi padre se fuera a trabajar y ella se quedara sola, medio dormida siente y escucha a mi hermana decir: «Mami, tengo miedo», en voz baja. A lo que mi madre le invita a acostarse con ella. Y es ahí cuando mi madre es abrazada y al mismo tiempo le dice: «Ay, hija, estás bien fría». En ese momento dejó de sentir su brazo, pero aún se sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato, mi madre siente que ella se para y se va del cuarto. Pasados unos minutos, mi madre también se levanta y comienza a llamar a mi hermana sin obtener respuesta. Posteriormente se puso a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no tuvo éxito. Pronto se daría cuenta que mi hermana se había ido a la escuela. Lo triste aquí es que al día de hoy no sabemos a quién sintió mi madre, si fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella, y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, en otra ocasión, a mi padre le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no quería llegar a dormir a casa, o más bien no que no quisiera, sino que no alcanzaba. Entonces mi hermana decidió acompañar a mi madre a pasar la noche. Mi mamá nos cuenta que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Ella expresa que el terror que sintió en ese momento era inimaginable. Era como si mi hermana estuviera completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poco la situación, mi madre le dijo a mi hermana: «Ven, mi amor, acuéstate», guiándola para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Ella nos cuenta que, además de que mi hermana se sentía fría, sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Esto significó para mi madre una noche llena de angustias. Anteriormente se ha intentado terminar con esto haciendo limpias, tanto a la casa como a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi madre le contó lo sucedido. Se lo contó a otro familiar y este le hizo saber para que pasara con mi tío a contarle todo. Es ahí cuando se acordó una fecha para que mi madre llevara a mi hermana con ese tío. La indicación era que mi hermana no sabía a dónde la iban a llevar, para que ella evitara o que se resistiera a ser llevada. Al principio esto sonaba como algo exagerado, pero igualmente mi madre siguió la indicación. Y vaya sorpresa se llevó, pues esta le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas. Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar de donde habían acordado con mi tío, mi hermana preguntó: «¿A dónde vamos?», con un tono como si estuviera preocupada. Mi madre le respondió con la mentira, y conforme más se acercaban, mi hermana de la nada le decía: «Hay que regresarnos, yo no quiero ir, que no quiero ir». Y ella empezaba a hablarle con un tono un poco más agresivo, como si estuviera muy molesta. Cuando llegaron al lugar, mi hermana se resistía a entrar, y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio, e incluso a mi madre. Para esto les tocó forzarla a entrar de la mano, mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi madre nos cuenta que les tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi madre nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto de dolor y sufrimiento por unos segundos. Y de repente cesó. Como si nada hubiese pasado, mi hermana le dice: «Ya me siento bien, mami», con una sonrisa. A partir de ahí, en nuestro hogar no volvimos a tener problemas con lo paranormal.
Mi hermana volvió a su personalidad alegre, juguetona y algo extrovertida, terminando así con toda la pesadilla vivida de tanto tiempo. De mi parte, esto ha sido todo. Saludos.